RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Amigos de Integrando Perú, hoy día en horario estelar vamos a tener una conversación Pedro, Gamio y yo sobre el tema de la pequeña minería y minería artesanal que está dando mucho que hablar. Tenemos una crisis en ciernes porque la norma indica de que el Reinfo queda suspendido, cancelado en realidad, a partir del 31 de diciembre de este año. Queda desactivado como mecanismo de formalización y eso ha generado un conflicto con la CONFEMIN, que es la Confederación de Mineros a pequeña escala, que el 9 y el 10 de este mes, lunes 9, martes 10, hicieron unas marchas de protestas al Ministerio y al Parlamento y ahora están en una situación, digamos, de diálogo medio precario con el gobierno, que ha presentado una propuesta de ley, un proyecto de ley, mientras en paralelo corren 5 o 6 más en el Parlamento, en la Comisión de Energía y Minas. Y bueno, si en los próximos 30 o 45 días no se llega a un acuerdo, entonces tendremos un paro nacional indefinido de la pequeña minería y minería artesanal. Ese es el tema. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jorge. Este es un problema que se ha venido incubando a través del tiempo. Tú incluso que te desempeñaste como viceministro de Minas y has conocido de cerca la naturaleza del problema. La pregunta que yo te haría es, el precio del oro está muy alto. Históricamente estamos viendo un proceso de uno de los momentos de mayor valoración del oro. Ese es un poder de atracción muy grande porque definitivamente la gente que explota el oro de origen aluvial, incluso el oro en socavón, lo que busca es los ingentes recursos que puede generar la comercialización del oro, incluso en su formato artesanal. No hay ningún respeto a protocolos ambientales, es una explotación que genera un daño muy grande al medio ambiente, sobre todo en lecho de río, donde evidentemente se utiliza mercurio o hasta cianuro. ¿Qué hacer para enfrentar este problema que hace que muchísimos recursos del país no paguen impuestos? Daño ambiental, trata de personas, contrabando, todo lo que vemos. Mira, Pedro, buena pregunta. A ver, este asunto hay que pensarlo desde sus orígenes. Se habla de que la pequeña minería y minería artesanal es, digamos, una actividad ancestral en el Perú, y es cierto, por supuesto, tenemos los rajos incas, etcétera, etcétera. Minería siempre se ha hecho como tú indicas, pero la minería a pequeña escala, la minería artesanal, digamos, tiene sus orígenes en los últimos tiempos en el Banco Minero. El Banco Minero se creó, como tú sabes, en el año 1942 y era un banco de fomento a la minería peruana, sobre todo la minería a mediana escala y a la minería a pequeña escala. Pero el Banco Minero fue liquidado hace 40 años. El Banco Minero fue liquidado en 1992, pero se creó en 1942. Y el Banco Minero es el responsable, digamos, es la institución que creó la pequeña minería moderna, por decirlo de alguna manera, en el Perú. Compraban el oro
¿Crees que, ofrecían perdón, los disculpa la insumos. pregunta, pero tú crees que tiene relación el Banco Minero liquidado el año 92 con esta minería que utiliza dragas en lechos de río y que es más ilegal que otra cosa? Ah, sí, bueno, a lo que voy es que el Banco Minero fue la gran escuela de la pequeña minería peruana. Y el comprador del oro y el que proveía los insumos y el que los capacitaba y el que tenía sucursales en todo el Perú. Entonces, la pequeña minería ha estado acompañada por el Banco Minero durante décadas y a partir de 1992 se quedó librada su suerte sin mercado, sin acompañamiento técnico, además en un esquema de libre comercio del oro que ha resultado ser caótico. Libre ¿El problema para el comercio. Perú es la pequeña, el problema para el Perú es la pequeña minería o la minería ilegal? El problema del Perú es la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales que están trabajando en zonas. Yo no estoy tan convencido de eso porque me parece que hay una minería ilegal que no puede formalizarse nunca. Ah, de acuerdo, sí, digamos, a ver, hay que formalizar a los mineros informales que operan en zonas permitidas, pero que están fuera del marco normativo vigente, y hay que formalizarlos, y ese es un tremendo problema. Pero, y evidentemente, en paralelo subsiste una minería ilegal, que es a la que tú te refieres. El problema grave hoy es la minería ilegal, la que ha puesto en jaque a una operación formal como la que hay en Patás. Sí, claro, ha puesto en jaque a Poderosa y a la empresa Poderosa en Patás y Hablemos, ponen. hablemos del problema grande primero. El problema grande no corresponde al sector minero. El problema grande corresponde al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, a las fuerzas policiales y al Poder Judicial. Esa es la minería ilegal. No tiene ninguna relación con el Ministerio de Energía y Minas, porque ellos están cometiendo un delito y están en manos de los jueces, de los fiscales y de los policías. A esta gente se le enfrenta con operativos de interdicción, que los conocemos y que son muy frecuentes y muy costosos, pero es la única manera de erradicar a esta minería ilegal que genera daños ambientales, lesiona los derechos humanos, trabaja fuera de estándares, conectada con el crimen organizado, con el contrabando. No hay otra forma que interdictarla porque es un delito grave, es un delito penalizado, es un delito que está tipificado en el Código Penal y tiene que ser erradicada definitivamente. No hay otra solución, Pedro. ¿Hay actores de la minería ilegal que tienen reinfo? A ver, esa es una buena pregunta. No, los mineros ilegales no pueden acceder a un reinfo, pero sí pueden articularse con individuos o con empresas que tienen reinfos y que aceptan, digamos, usar ese reinfo para blanquear y normalizar un flujo de oro negro ilegal. Eso sí lo sabemos. Lamentablemente hay empresas y personas naturales con reinfos que se prestan a ese juego sucio de sacar por su reinfo producción ilegal, el oro negro criminal que viene de la selva fundamentalmente. Efectivamente hay ese problema y el reinfo se ha convertido en algunos casos en la puerta de entrada del oro ilegal a la formalidad. Ya, pero en cualquier parte del mundo, si tú actúas en complicidad con alguien que está cometiendo delito, también se extiende el delito al Ah, cómplice. sin duda alguna, sin duda alguna. Evidentemente, si un reinfo es identificado entregando, comercializando una cantidad de oro que supera su declaración semestral de producción o que no se puede comprobar a partir del tipo de laboreo que tiene, el tipo de maquinaria que utiliza,
el tamaño del laboreo que tiene. Oiga, usted de esta galería me va a sacar usted 30 kilos de oro al mes. Eso es imposible. ¿Te das cuenta? Cuando se detectan esas incongruencias, entonces evidentemente ese Reinfo está blanqueando oro ilegal y por supuesto quien lo hace es también parte de una organización criminal, sin duda alguna. Así es. La trazabilidad podría permitir identificar quién es quién. Sí, la trazabilidad, pero la trazabilidad tiene algunos desafíos aún por delante. En primer lugar, no está reglamentada. Se ha creado, existe el RECPO, el Registro de Comercializadores y Procesadores de Oro. Precisamente es con el RECPO con quienes con ese registro donde tienes que trabajar tu trazabilidad, porque ese es el registro de las plantas de acopio, de las plantas procesadoras, de las plantas de beneficio, es el registro de los comercializadores autorizados, pero el RECPO no está reglamentado. Y, por supuesto, si el RECPO no está reglamentado, mucho menos está reglamentada la cadena de custodia de la trazabilidad. Hay un dispositivo, un aplicativo electrónico llamado CORI, que fue desarrollado por encargo del Ministerio de Energía y Minas con la cooperación técnica internacional, pero el CORI todavía está en una etapa experimental y todavía no está normado, todavía ni siquiera ha sido creado, o sea que no tiene una paternidad, digamos, formal del ministerio que le permita concesionarlo, concederlo a las empresas que quieran usarlo como herramienta de trazabilidad. Entonces todavía hay mucho que trabajar y llama la atención, Pedro, digamos, esta posición lenta, irresoluta del ministerio que no reglamenta su RECPO, que no no implementa la política nacional multisectorial de la pequeña minería con el énfasis y con la urgencia que debería, y que todavía está discutiendo las características y la naturaleza de un proyecto de ley para la pequeña minería y minería artesanal. Llama la atención que pasen los meses y no se resuelvan esos problemas. Tú empezaste diciendo de que el ministerio no tenía nada que ver con la minería ilegal y ahora dices que sí tiene que ver porque tiene los elementos técnicos para abrir los ojos al Estado y mostrar quién es quién. Sí, tiene la responsabilidad y los elementos técnicos para la formalización de la minería informal, pero no para, por supuesto, nada con la minería ilegal, porque no le compete. Sin embargo, sí sucede lo que tú dices. Si se genera una cadena de valor, una cadena de custodia para la trazabilidad del oro informal que va desde el laboreo minero hasta la planta de acopio de beneficio, y de ahí al comerciante, al comercializador, y de ahí a la venta final, a la exportación o al mercado, a usuarios nacionales, evidentemente todo lo que esté fuera de esa cadena de custodia probablemente, presumiblemente, va a ser ilegal, y ahí separas el trigo de la cizaña, exactamente. Entonces no es cierto que sea un problema solo de fiscales y policías. Es un problema, digamos, el rol del ministerio en su esfuerzo por formalizar evidentemente evidenciaría las acciones de la minería ilegal con mayor transparencia y facilitaría, por supuesto, le daría foco al trabajo de fiscales, jueces y policías, sin duda alguna. Ahí hay una articulación, una externalidad positiva en el rol del ministerio en la lucha contra la minería ilegal.
En resumen, es una tarea conjunta. Es una tarea de Estado. Es una tarea de Estado. No te olvides que la minería a pequeña escala es de interés nacional. Entonces, está en la norma, es una actividad. Es cierto que el oro de origen ilegal ha llegado a cifras millonarias, mayores a 2.000 millones de dólares anuales. Mira, es buen punto. El negocio del oro a pequeña escala es de aproximadamente 6.000 millones de dólares al año. Buena parte de ese oro, de esos 6.000 millones de dólares anuales en oro por actividades a pequeña escala, es ilegal. El número no estaría claro todavía, no hay una precisión, pero podría bordear un tercio o hasta la mitad, hasta el 50% de lo que significa el oro producido por unidades a pequeña escala, sean informales o sean ilegales. Podría estar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Imagínate tú, Imaginemos por un momento que son 3.000 millones de dólares al año. Es una fortuna. es una fortuna en manos de organizaciones criminales para Ahora, la corrupción de funcionarios y para todo eso. yo he leído información de que hay en Canadá, hay en países árabes y en la propia Suiza hay compradores de este oro. ¿No podría hacerse algo al respecto? Sí, se ha intentado y se intenta, por ejemplo, los suizos están muy preocupados con el tema, eh, modulan cada vez mejor sus compras de oro a pequeña escala, se concentran preferentemente en pequeñas mineras formales o en la exportación o la adquisición de oro de empresas a pequeña escala, digamos que tienen una trazabilidad básica por alguna razón, pero no en todos los casos es así. Ese es un proceso en marcha donde el Ministerio de Relaciones Exteriores está hace años articulando con el mercado norteamericano, con el mercado suizo, Europa. No sé si lo estarán haciendo con China y con la India, que también son compradores importantes de oro, pero sí hay un esfuerzo desde hace mucho tiempo de relaciones exteriores en ese sentido. ¿Y cuál es el resultado de esa coordinación? El resultado más evidente es con Suiza. El mercado suizo del oro, digamos, formal, del oro que ellos, por supuesto, lo utilizan para sus importantes transacciones financieras en el mercado internacional. En el mercado suizo sí hay un avance importante, una coordinación importante, tienen una cooperación técnica en Perú con mucho dinero, justamente para identificar empresas a pequeña escala que pueden ofrecer oro seguro al mercado suizo, y ya hay un flujo de oro seguro desde la pequeña minería y minería artesanal hacia el mercado suizo. Por supuesto, esto es escalable, esto debería ir a más, pero eso es, el avance se ve fundamentalmente por ahí, por la relación con el mercado del oro de Suiza, Pedro. ¿Cuánto pierde el Perú por esta actividad que no paga impuestos? Esa es una buena pregunta y es un poco difícil de responder. A ver, hay mucha minería informal que evidentemente no paga impuestos, pero hay que tener, digamos, entender bien cómo funciona esto. Cuando un minero a pequeña escala, incluso informal, con un reinfo vigente, en proceso de formalización con un reinfo vigente, cuando va a una planta de procesamiento,
le hacen una retención, le hacen una liquidación de compra y le retienen el 1.5% por concepto del impuesto a la renta. Entonces, todo el oro de empresas de laboreos a pequeña escala que tienen un reinfo y que lo venden, no venden oro, venden material aurífero a las plantas de procesamiento que lo van a procesar y van a separar lo que no sirve del oro propiamente dicho, tienen una retención del 1.5% en la liquidación de compra. Por lo tanto, sí están rentando, sí están tributando, y eso es lo que indica la ley. Los que se escapan a eso son los reinfos suspendidos que siguen laborando indebidamente o, por supuesto, los informales que no tienen reinfo y que laboran y, por supuesto, los ilegales. Esos no van a ir con su material aurífero a una planta de procesamiento o una planta de beneficio formal porque no tienen los papeles. Entonces, ese material aurífero va a ir a una planta informal o ilegal de procesamiento, perdida en las montañas, no identificada, que va a procesar de una manera clandestina prácticamente ese mineral y, por supuesto, lo va a canalizar hacia el contrabando o lo va a blanquear de alguna manera utilizando el reinfo de alguien, etcétera, etcétera. Eso sí, no tributan y ese número no está claro. Y no está claro porque no tenemos buena información de base. Hace mucho tiempo que el ministerio está pensando en articular con el INEI para hacer un censo, por lo menos desde el año 2020, para hacer un censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal. Pero ese censo, esas conversaciones no han avanzado, no hay un presupuesto y por supuesto el próximo año y el siguiente va a ser muy difícil porque tenemos el Censo Nacional de Población y Vivienda y el INEI va a estar muy ocupado en eso. O sea que lamentablemente va a tener que esperar este censo. ¿Cuántos reinfos hay vigentes? 88.000 reinfos, pero a ver, acá hay que hacer una precisión, Pedro. Existen 88.000 y pico registros en el reinfo, en el registro integral de formalización minera, hay 88.000 y pico inscripciones, pero hay personas naturales o empresas que tienen varios reinfos. Entonces, esos 88.000 y algo más de registros en el reinfo, representan aproximadamente a 50.000 personas o personas jurídicas en realidad. Entonces, estamos hablando de 88.000 registros que expresan a 50.000 personas naturales y o jurídicas. ¿Cuántas están muertas si no se ha actualizado el registro? No, buena pregunta. La actualización del registro se hace, de manera permanente y sí, permanentemente hay bajas por personas que han desaparecido, que han fallecido o que simplemente no dan cuenta de su existencia, pero no es un número grande que mueve la aguja. Ok, vamos a seguir conversando sobre esto del reinfo después de un breve espacio de avisos, amigos. De acuerdo, sigamos. Continuamos con Integrando Perú.
RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Interrumpimos la pausa comercial para presentarte TV360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Rodríguez Grandes, director de Los Mirlos, y hago un saludo especial y cariñoso a toda la audiencia de RCR a nivel nacional e internacional. ¡Ahí nos vemos! ¡Guacu, guacu! ¡Ah, ah! RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Hay un tema que, amigos, se habla mucho, este tema de la formalización. No sé, Jorge, si me puedes explicar qué posibilidad hay de formalizar a alguien que trabaja en concesión de terceros. Si no se puede obligar al titular de la concesión minera a que firme un convenio con estos trabajadores informales. Además, se sospecha que en muchos casos no existe una relación del todo correcta, porque puede ser un acuerdo bajo la mesa, que significa no asumir responsabilidades. ¿Hay un problema grande en ese sentido? Sí, hay un problema grande en ese sentido. Mira, explico el asunto. Más o menos el 92%, 93% de las operaciones mineras a pequeña escala están en concesiones de terceros. Ahora, acá hay que hacer una aclaración. El 40% de esas concesiones de terceros corresponden a la mediana y a la gran minería, y el 60% de esas concesiones de terceros pertenecen a actores de la pequeña minería. O sea, de que este tema de la concesión minera no expresa necesariamente el conflicto entre la pequeña minería y la gran minería. No es así, no es así. Mucho menos de la mitad. Es una relación, es un problema, es una, digamos, una negociación pendiente con la mediana y con la gran minería. Mucho más es entre ellos mismos. Bien. Pero la pregunta es si puedes conseguir fotos satelitales que acrediten un movimiento que no tiene ninguna relación con la declaración de una producción mínima que haga el titular de la concesión. Hay algo inconsistente allí. ¿No sería suficiente para un procedimiento administrativo sancionador? Mira, en este país a veces casi nunca algo es suficiente. Siempre, tú sabes, las cosas se dilatan y vienen los... En fin. O sea, estamos hablando de que hay personas que no están actuando de manera leal con su país. No, por supuesto, sé a lo que te refieres claramente. Es decir, sí, los reinfos tienen una coordenada y tienen una declaración semestral de producción. Y si a través de los drones o a través de vigilancia, que deberían haber, y a través de las fotos satelitales que pueden ver cómo se mueve una pelota en el territorio nacional en 1 metro cuadrado,
Evidentemente, si se detecta que de esa zona está saliendo más oro del que se declara como declaración semestral de producción, evidentemente ahí hay un elemento de sospecha gravísimo de que o están trayendo oro de otras zonas y lo están sacando por ahí a través de los reinfos vigentes en esa zona, o están operando, digamos, a mayor escala de la que declaran, y eso ya genera pues una sospecha y amerita una intervención de las autoridades para explicar Me eso. está diciendo que el problema mayor de la formalización tiene que ver con formales. El problema mayor, a ver, lo que hemos dicho es que el contrato de explotación no es digamos, la problemática del contrato de explotación en una concesión de un tercero no expresa un conflicto entre el estrato de la mediana y la gran minería con el estrato de la pequeña minería y minería artesanal, porque eso es No, menos del eso 40%. está claro, pero has dicho, eso está claro, pero has dicho que el 93% son concesiones de terceros. Sí, Es efectivamente. decir, estamos hablando de un problema con formales. Estamos hablando de un problema de los informales con formales titulares de petitorios mineros, efectivamente. Y ahí Ya, viene el detalle. esos titulares pueden ayudar al Estado a sincerar las cosas. Si hay evidencia de que sale una producción mayor de la producción mínima que se está declarando, no es suficiente Lo que prueba pasa, para lo que llamar la sucede, atención. Pedro, es que normalmente los titulares de concesiones no tienen un control sobre su concesión minera. Tienen el título, tienen la coordenada, tienen el plano, pero normalmente no tienen personal allí, salvo que ellos estén trabajando. Pero normalmente no es así. Tienen el papel, tienen la coordenada, tienen el título, pero no tienen una presencia en el territorio. Entonces ellos no pueden saber exactamente qué es lo que están haciendo exactamente los informales allí. Existe tecnología moderna que te puede acreditar que hay un movimiento Eso sí, pero esos drones y esos de satélites recursos no lo usan importantes. los titulares de concesiones. Eso es un trabajo del Estado, ¿no? Ese es un trabajo de inteligencia ¿Quién del Estado. debería hacer ese trabajo de monitoreo por parte del Estado? ¿Quién debería ser, eso es lo que me estás preguntando, sobre quién debería ser el Sí. responsable de eso? Buena pregunta. ¿A quién le tocaría monitorear que efectivamente se está extrayendo lo que se declara y no se está distorsionando las cosas? A ver, en realidad ese es un esfuerzo multisectorial. De repente el Viceministerio de Desarrollo Territorial de la PCM debería tener ese encargo, debería tener ese brazo tecnológico. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿A quién le corresponde en nombre del Estado fiscalizar y comprobar que lo que declara el empresario, productor, sea pequeño, mediano, no interesa el tamaño, sea lo que sea verdad? Es decir, una verificación aleatoria. Técnicamente le corresponde a los gobiernos regionales, porque la pequeña minería y minería artesanal están bajo la jurisdicción de los gobiernos regionales y por supuesto es imposible imaginarse a los gobiernos regionales manejando pues alta tecnología para hacer ese trabajo. Es muy difícil. Pero, perdón, estamos hablando de renta y la renta es una competencia de la autoridad tributaria, es un trabajo conjunto. Por eso repito la idea que te decía minutos atrás. Yo creo que es un tema multisectorial. Ahí está SUNAT, ahí está el Ministerio de Energía y Minas, ahí está el Ministerio del Interior, ahí está Inteligencia Fiscal. Debería ser un brazo, digamos, técnico, tecnológico, sofisticado, de alta gama, que tendría que tener una gestión multisectorial, porque la información que brinda no solamente es de interés para el Ministerio de Energía y Minas, sino para el Ministerio del Ambiente, para la SUNAT, para Inteligencia del Estado, para el Ministerio del Interior. La información que brindaría un sistema de rastrillaje
electrónico, teledetección, tendría múltiples usos. Ahora, tú has hecho una pregunta. Si yo sigo tu discurso, el problema principal no parece ser la formalización, sino más bien parece un tema de falta de control. A ver, es una buena pregunta. La formalización tiene enormes problemas porque es una formalización burocrática de papeles. Son 8 o 9 requisitos que son 8 o 9 papeles. Entonces, la formalización no considera un set de incentivos para que el minero en proceso de formalización o que está pensando ingresar con un reinfo al proceso de formalización se sienta verdaderamente estimulado crematísticamente para iniciar ese proceso. En realidad lo que tenemos ahora es un checklist burocrático, tramitológico, que tiene un costo alto, un tiempo alto y que no significa en realidad mucho para ellos. Creo que no hay una estructura de incentivos que los motive a formalizarse. Hay algo que no encaja bien. Si el 93% de donde trabaja el pequeño explotador informal es una concesión minera vigente con titular, ¿por qué no se comienza por ahí? Diciéndole, oiga señor, aquí está apareciendo personas que pretenden un reinfo, pero está sobre coordenadas que corresponden a su propiedad. Entonces, sí. ¿Ahí no podría comenzar el control? Sí, ese es un punto crucial, pero es un punto delicado. Es decir, en este momento el titular de la concesión puede no querer negociar nada con los reinfos que están ubicados en su concesión minera y entonces traba el proceso de formalización. Pero resulta de que ese titular no está haciendo inversiones, no está declarando producción y por lo tanto está pagando una penalidad para mantenerse en la titularidad del petitorio. Paga una penalidad, pero no cumple con invertir. La concesión implica trabajo, pero no lo hace y paga su penalidad, pero tampoco, digamos, firma un contrato con los que están ahí trabajando. Entonces es una especie de perro del hortelano. Paga su penalidad, mantiene su titularidad, pero no invierte, no genera producción, no da trabajo. Y los otros señores con reinfos que están situados en algún lugar de su concesión, que sí están invirtiendo, que sí están generando trabajo y que sí están produciendo, no les firma un contrato de explotación porque no quiere, porque no le interesa. Esa situación no está reglamentada, Pedro. Entonces, hay un limbo ahí. ¿Cuántos años se puede tener una concesión minera con producción mínima? En este momento son 11 años pagando 11 años. En el año 12, digamos, hay una caducidad. El denuncio podría entrar en caducidad. Pero eso es mucho tiempo. Es demasiado. Se puede entender para un proyecto de la gran minería. Los proyectos de la gran minería van a pagar muchos años de penalidades para tener la titularidad, porque un proyecto de la gran minería tiene otros tiempos. Solamente la tramitología ambiental les lleva años. La ingeniería de detalle les toma años. Entonces los proyectos de la gran y de la mediana minería manejan otros tiempos y pagarán sus penalidades y se tomarán el tiempo que la ley indique para poder madurar sus proyectos. Pero la pequeña minería no puede estar 12 o 15 años pagando penalidades y porque no lo justifica. Son yacimientos filonianos angostos de alta ley. ¿Para que 10 años te vamos a esperar? ¿12 años te vamos a esperar? Y encima no firmas contrato de explotación. Eso debería estar reglamentado. Aunque es un acuerdo entre privados,
Es un interés nacional que se activen esas actividades en el menor tiempo posible. Por lo tanto, debería estar reglamentado esa relación entre el titular de una concesión y los operadores a pequeña escala de laboreos, reinfos o personas que quieren formalizarse y que están en esas concesiones. Donde sí se configura un delito de ilegalidad es cuando el reinfo está instalado en una zona autorizada de explotación. Eso ya es una ilegalidad. Es decir, si yo soy dueño de un titular de un denuncio y tengo, digamos, mi cuadrícula, y en algún lugar de mi cuadrícula estoy autorizado a iniciar actividades mineras, estoy autorizado por el ministerio para iniciar operaciones y ahí tengo un reinfo, eso constituye un supuesto de ilegalidad porque está metido en una zona donde yo ya estoy autorizado a trabajar, a explotar. Pero si está en mi cuadrícula, pero fuera de mis áreas autorizadas, entonces yo podría firmar un contrato de explotación con ese reinfo, con ese laboreo minero a pequeña escala. Y hay personas que lo hacen y hay otras que no. Ahora, te quiero advertir, Pedro, esto es un negocio, es decir, yo le puedo cobrar al reinfo 5%, 10%, 15%, 20% de lo que sacan, de la cantidad total de sacos que sacan a la semana, al mes, etcétera, y después le puedo cortar el contrato. Y eso es una de las grandes... Ellos dicen, nosotros no tenemos seguridad jurídica. El señor es el dueño, el titular, me suelta un contrato por 2 años, yo en 2 años invierto un montón de dinero para cortar la montaña y llegar a la veta, y cuando llega a la veta, ya no me firma un contrato, ya no me lo renueva. Yo hice el cateo, yo hice la exploración, yo hice la inversión, corté la montaña, llegué a la veta y cuando llegué a la veta ya no me renueva el contrato. Y por lo tanto he trabajado e invertido gratis mi dinero y mi tiempo para que el señor se quede con todo. Entonces ellos no tienen ninguna seguridad jurídica en ese sentido. Por eso yo postulo, propongo, sugiero que esta relación entre privados, por ser especialísima y por tener estas características, debe estar normada por ley o por norma específica. Lo que has mostrado el día de hoy es que el problema de la formalización, llamada así, más que un problema de formalización, es un problema de sinceramiento de una actividad hecha sobre terreno con título legalmente establecido, sobre concesión con título legalmente establecido. ¿Qué es lo que nos sugieres, Pedro? O sea, en pocas palabras, el problema principal no es la persona que está trabajando de manera precaria en la concesión de un tercero, sino es ponerte de acuerdo con el tercero en el sentido de que los datos de la realidad muestran una actividad que no corresponde a lo que formalmente viene declarando. Por lo tanto, un protocolo de sinceramiento, este no es un problema de formalidad, sino es un problema de accountability. Totalmente. Un problema si lo quieres ver desde ese punto de vista, tienes razón. Es un problema que, digamos, que compete directamente al titular de la concesión, donde se están generando unos recursos que él, digamos, con el que no está relacionado, porque él no ha firmado contrato de explotación, no está haciendo inversión, paga penalidad, pero no genera ningún valor con sus recursos, sino son los terceros los que están generando el valor, y estos no tienen ninguna seguridad jurídica, no tienen un contrato ni tienen una reglamentación de ese contrato que les dé alguna seguridad jurídica, y pasa lo que te acabo de comentar. ¿Alguna vez se ha citado al titular de la concesión para decirle, oiga, hay una actividad importante en su título minero, en su concesión minera? ¿Qué puede decirnos usted al respecto? Mira,
hay muchos expedientes en el Consejo de Minería. Justamente, digamos, hay casos que han llegado, hay recursos de nulidad, hay recursos de revisión, de nulidad y de revisión, que llegan al Consejo de Minería con esta problemática, donde el Reinfo, digamos, eleva un recurso de revisión para que digamos, de alguna manera se involucre alguna instancia formal como es el Consejo de Minería con el titular para poder llegar a firmar un contrato de explotación. El Consejo de Minería tiene muchísimos casos de esta naturaleza y, digamos, nunca se involucra porque no es su competencia, pero sí toma decisiones sobre si un pedido de exclusión o un pedido de revisión o un pedido de otra naturaleza entre un reinfo y un titular, entre un titular y un reinfo, se resuelve de esta o de otra manera. Pero sí es verdad de que no hay ninguna seguridad jurídica. Si dejamos que la conversación entre unos y otros se libre por las leyes de los libres acuerdos entre privados, vamos a seguir teniendo el problema que tenemos hoy. Esto tiene que estar reglamentado. Voy a darte un ejemplo. En lugar de minería hablamos de ganadería y resulta que todos los días no sale poca cantidad, sino sale un montón de litros de leche. El Estado se aparece y dice, señor, usted necesita tener esta producción en orden, tiene que declararla, pagar impuestos y cumplir normas sanitarias. Entonces, ese no es un problema de formalización, sino es un problema de que se está contradiciendo una declaración formal que habla de una actividad mínima con una actividad mayor. Ahí hay un tema de impuestos, hay un tema de permisos ambientales, pero la principal tarea es con el titular del derecho. Sí, sin duda, y en minería a pequeña escala sucede exactamente lo mismo. El titular tiene la responsabilidad de la gestión de la actividad minera en su título, en su concesión. Y si se meten terceros informales o ilegales a trabajar allí, el titular tiene que reaccionar y el titular tiene que velar por llegar a un acuerdo con los informales y sacar a los ilegales, denunciándolos y cargándose con esa responsabilidad. Él es el responsable de lo que está pasando en su predio, en su cuadrícula o en las cuadrículas que tiene, sobre las que tiene el derecho. Efectivamente, y ahí tenemos un cuello de botella importante, pero no es el único. Hay una serie de temas críticos que por supuesto no los vamos a analizar en este momento porque sería extenso, pero hay el famoso derecho de preferencia que está en la disposición final transitoria segunda de la ley 27651, donde el derecho de preferencia está buscando darle seguridad jurídica a la pequeña minería y minería artesanal, pero tiene que revisarse y tiene que especificarse mucho más de lo que ahora está porque no se entiende bien. Y eso no es una disposición menor, es una disposición importante porque justamente aborda esto a través del derecho de preferencia. Ese es un tema que se tiene que revisar, aparte del contrato de explotación reglamentado, hay que reglamentarlo y el Estado debe intervenir allí. Luego lo que tú mencionaste al principio, Pedro, no se ha formado un grupo de trabajo multisectorial para la minería de emplaceres aluviales, que es la minería de la selva, y que es algo que no está analizado correctamente, ni está reglamentado ni normado. Hay una veda, hay un corte ahí, no se puede, no hay acceso a nuevos denuncios en Madre de Dios, pero no es suficiente con decir eso. Hay que estudiar. ¿Cuántas personas trabajan
en áreas prohibidas? Ese es un número que no conocemos, Pedro, pero Por ejemplo, en Madre de no son Dios, ¿cuántas pocos. personas trabajan Estás hablando de en miles. Ya, estamos hablando de miles de personas. Es un problema social grave en Madre de Gravísimo, Dios. porque está destruyendo el patrimonio biológico del Perú y eso tiene que ver con su sostenibilidad. Ahí no cabe ningún programa No de cabe, formalización ni no, nada por el estilo, sino son miles de personas que hacen una explotación artesanal del oro en el lecho de río cuando está terminantemente prohibido. así es. Ahí lamentablemente no podemos hacer nada, salvo que el ministerio reserve zonas, que lo puede hacer, por ejemplo, en zonas de concesiones extinguidas, forme una NAP, un área de no admisión de petitorios mineros, forme una NAP, cierre la zona, bloquee la zona y se la entregue a mineros artesanales y a pequeña escala para que trabajen allí a cambio de que abandonen sus laboreos en zonas, digamos, prohibidas para la minería, como son las reservas, los parques, etcétera. Eso podría Ya, darse, pero para eso a tienes que ver, tener un diálogo, para eso tienes que tener una mínima confianza, para eso tienes que tener perdón, pero a ver, una visión. hablemos del realismo de tu propuesta. Me estás diciendo que las primeras 10.000 personas que están trabajando en lecho de río en Madre de Dios van a llegar a un acuerdo con el Estado para moverse a dónde. A ver, Madre de Dios tiene una franja autorizada para la minería en ecosistemas de selva. Tiene una franja autorizada, que no es menor. Es un territorio importante que cruza de este a oeste, Madre de Dios. Ahí sí pueden Estamos actuar. hablando de minería de socavón. Estamos hablando de minería en placeres auríferos. Ok, pero es una cosa media contradictoria porque le está diciendo que saque el oro de lugares cercanos al río, pero que no son el río, porque en el río está prohibido, que le va a costar más esa extracción, cuando tiene el caramelo atractivo que en el lecho del río lo puede sacar mucho más fácilmente Así es. y va a poder realizar su venta en un plazo mucho más corto. Entonces, hay algo ahí que no es muy coherente, porque Lamentablemente no podemos, es más difícil, es probablemente más costoso, pero no hay solución. En el Perú no se trabajan en lechos de ríos y por supuesto la actividad minera está prohibida en zonas buffer de áreas naturales protegidas y por supuesto en las mismas áreas naturales protegidas el tema está prohibido. Entonces, tendrías que poner una cláusula en el contrato administrativo por el cual le dices, si la foto satelital acredita que usted, en lugar de explotar la zona autorizada, está trabajando en el río, automáticamente con la evidencia fotográfica, usted va a ser requerido y si persiste en ese comportamiento, pierde el derecho a el área en materia de autorización de así es, explotación. y cae en un supuesto de ilegalidad con todo lo que eso significa desde el punto de vista penal. Por eso decíamos antes, Pedro, estamos hablando en profundidad del tema, decíamos antes que se necesita un grupo de trabajo multisectorial para normar la minería en placeres aluviales en Madre de Dios y en otras zonas de la selva peruana, como el río El Nanay, en Loreto, etcétera, etcétera, y no lo tenemos. Es algo que Y el debería mismo ser problema, creado y disculpa, legislado, y no lo tenemos. el mismo problema se presenta en Condorcanqui. El El mismo mismo problema se problema se presenta en presenta en Condorcanqui, el mismo problema la se cordillera presenta del en Nanay, Cóndor. el mismo problema se presenta en la selva alta de Puno y por supuesto en Madre de Dios. Y Ya, ese grupo de trabajo multisectorial es urgente, como la reglamentación del RECPO, y no se hace. Pero hay otro problema. Ahí ahora he visto
videos que muestran que salen camiones en la selva norte, en la zona de la frontera con Ecuador, camiones. Y, O sea, y no se es una van para el actividad Ecuador. pequeña. Y No, se no van es una con actividad esos camiones, se pequeña. van hacia el Ecuador. Imagínate. Pero no es una actividad pequeña, es una actividad ya De escala, importante. de gran escala. Sí. Pedro, creo que O se sea, nos va el tiempo. hay Podríamos quienes hablar horas sobre esto. hay quienes no ven pasar los camiones. Hay quienes no ven pasar los camiones y eso nos preocupa porque es corrupción de funcionarios públicos que no están cumpliendo con sus deberes. Bueno, Jorge, hemos llegado a la hora y ha sido bien interesante este diálogo. Verdaderamente se han aclarado muchas cosas. Ojalá que hayan servido a los ciudadanos que nos han acompañado. Estamos integrando Perú. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Un saludo cordial a los seguidores y amigos de Integrando Perú. Hasta la próxima semana. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.